Os comento mientras tanto que el ordenador se recupera. Ahora, Antía, por fin te veo. Que os he compartido la sección de un lenguaje y de historia. Es decir, tenemos la primera gran lección, la segunda gran lección y la tercera gran lección. Ya sabéis que en italiano se suelen llamar fábole cósmiche, como fábulas cósmicas, simplemente otra manera de llamarla. Y para que un poco nos podamos ubicar juntos, tenemos la primera, que es el origen del universo. Os he dado una versión que menciona las fuerzas del universo. Por supuesto que se puede hacer una versión que se llama el Dios sin manos, que no es la que os he colgado de momento. Tenemos la segunda, que es la llegada de los seres vivos. También os he colgado una versión. Os colgaré una versión un poco más larga. Y la tercera que os acabo de colgar es la llegada de los seres humanos. Realmente en Italia, pero también en algunos lados del mundo, la llaman la llegada del hombre o la línea del hombre. Ya para utilizar un lenguaje inclusivo, ya hablamos de sapiens o de seres humanos. Ya la cuarta y la quinta serán la historia del alfabeto, alfabet, y la historia de los números o historia de los sistemas de numeración. Esas son las cinco grandes lecciones. Ya a modo de sexta, entre comillas, haremos el Gran Río, que nos permite abrir una puerta hacia lo que es el cuerpo humano. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Habéis empleado alguno de los recursos que estaban en la plataforma con vuestros niños y niñas que los que acompañáis cada día? Dominico, yo tengo una pregunta. Adelante. Por ejemplo, para las personas que culturalmente somos católicos o cristianos, ¿cómo se maneja esas grandes lecciones adaptadas a la religión o a los niños que de pronto tenemos otro tipo de creencias? Básicamente, lo que proponemos es una versión u otra. En una hablamos de grandes leyes del universo, que es una de las propuestas como el Big Bang y es la versión que tenéis. En la otra hay una versión que se llama el Dios sin manos, ya que has dado tienes esta pregunta, me imagino que igual es algo que compartís con los demás compañeros. Os puedo dar esta versión, es una versión que hace directamente referencia a Dios, y entonces empieza con estos sabios, ¿no? Que se preguntaban cómo puede ser que haya un Dios que lo haya hecho todo, un Dios sin manos. Entonces os pasaré esta, pero realmente sustituye las leyes del universo por un Dios omnisciente que todo lo sabe, que lo ha creado todo, y el mismo agradecimiento que tenemos por las leyes del universo para poder existir y estar, se dirige hacia Dios. Una cosa que me ha pasado, no sé si os ha pasado a vosotras también, que sea el colegio o las personas que están en el colegio, católicas o no, me han hecho a menudo la pregunta de cómo introducir en general cualquier religión. Y entonces eso, por supuesto, que es una elección del colegio. Hay algunos que sí y otros que no. Lo que tal vez no es de más compartir es que la educación cósmica en sí, que a menudo se puede confundir una persona que está empezando o incluso para organizarse, somos seres humanos, vamos compartimentando, la educación cósmica realmente no es una materia, no es un área. A veces tú vas en un colegio y puedes notar matemáticas, lenguaje y luego tienes, pues, de alguna manera el mueble o el rincón de la educación cósmica. Aunque lo organicemos así, y hay algunos que lo organizan así, realmente la educación cósmica no es un área, es un marco y dentro entra todo lo que hacemos en clase. Es más una manera transversal. Y entonces, para hacerte un ejemplo práctico, me acuerdo que una mamá me preguntó en una reunión cómo puede ser que su hijo, a pesar de que ella y el papá le hablara mucho de Dios, no le interesaba lo más mínimo en ese momento, sino que le interesaba muchísimo cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaban los animales, cómo se reproducían. Entonces, en ese momento, fue la respuesta que le di, me acuerdo porque siempre hay un poco ese debate, fue, por ejemplo, que la educación cósmica, cuando llegaremos con biología, que ya es la segunda semana de octubre, nosotros entre las muchas presentaciones que tenemos, por ejemplo, la presentación de la dispersión de la semilla. La dispersión de la semilla es básicamente un póster de botánica en que tú ves a través de dibujos y de la explicación que da el maestro o la maestra cómo se dispersan esas semillas. Esas semillas se pueden dispersar a través de animales, es decir, son zoócoras, los animales las transportan, pueden ser zoocoras internas, significa que un animal la come y ya directamente la expulsa con las heces y dispersa esa semilla y de paso también tenemos el abono. Zoocora externa puede ser que yo me siente en el jardín de Antía, se bloquee una semilla, se enganche a mi pelo
Luego me voy a sentar en el jardín de Nacho y allí nace una semilla. Puede ser que un pájaro coma esa semilla y viaje kilómetros y kilómetros y pase de, podéis hacer ejemplos prácticos, la ciudad donde estéis, yo estoy en Gabá, y viaje hasta Barcelona, allí expulse volando las heces y realmente la misma flor que está en, en Gabá también crece, brota en Barcelona. Y entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que realmente un niño o una niña que tiene mucho interés por saber cómo funcionan las cosas, no sabrá exactamente lo que viene a ser la parábola, lo que viene a ser en castellano, no sé si la traducción correcta es el camino del buen pastor, no sé si lo podemos llamar así, también en castellano la traducción exacta, pero sí ve que hay un entramado y dice, qué curioso, un pájaro necesita comer, come, luego viaja, expulsa. Qué curioso que una nuez de coco caiga, pero por cómo está hecha la cáscara, flote, llegue a otra isla y permita que nazca que brote una palmera en otra isla. Es decir, un niño o una niña lo que va a ver con la educación cósmica es estas interdependencias que hay entre plantas, animales. Qué curioso, ¿no? Que un ser humano respire oxígeno y expulse dióxido de carbonio y al mismo tiempo las plantas necesiten exactamente lo opuesto, ¿no? Absorber dióxido de carbonio y expulsan el oxígeno que necesitamos. Entonces, este entramado es más sutil, claramente. No es exactamente una referencia a Dios, pero es algo que podemos destacar, que cada ser vivo tiene un rol cósmico. Y cuando deja de tener este rol cósmico, deja de existir. Entonces, no damos tanto una narrativa como puede ser la de Darwin, el más fuerte sobrevive. No, en verdad sobrevive el más útil, el que tiene encomendada una tarea cósmica. Entonces, cuando abrimos la línea de la vida, que sí os he abierto y tenéis la foto dentro de la plataforma, podéis ver todas las líneas de esos seres vivos y viene un momento que dejan de estar. De hecho, pensaba abrirosla un momento para que la podáis volver a ver. Ahora la vamos a ver un momento juntos. Por otro lado, para también igual satisfacer las referencias exactas a lo que puede ser la religión católica, tenemos dos libros que os puedo dar las referencias dentro del foro. Si me lo ponéis como pregunta, yo os pongo directamente los libros, que es la catequesis, no me salía la palabra, la catequesis del buen pastor. Entonces depende mucho de si tenemos interés a dar este tipo de referencia. Yo, por ejemplo, hace ya 4 o 5 años que viví en Italia, me quedé un añito durante la pandemia y ya con eso cierro para dar espacio a todas las partes. He podido visitar una casa de niños. Casa de niños es la etapa 3 a 6 en Montessori, la etapa de infantil. Entonces, he visitado una casa de niños que justamente estaba en un monasterio. La directora era efectivamente una persona católica que estaba allí. No sé si le digo exactamente el título que tenía, monja, no sé exactamente la jerarquía, pero su papel también era de directora. Y me mostró materiales que son los que tenemos por todas partes, es decir, de matemáticas, de sensorial, de vida práctica, materiales que quiera visitar una casa de niños, es decir, un espacio infantil de 3 a 6 años de Montessori habrá visto, pero al mismo tiempo tenían unas bandejas y unas cajas que realmente reproducían las que son las parábolas que salen en la Biblia. Y entonces ellas a través de estas cajas comentaban estas que son otros tipos de historia que daban y también tenían súper interesante. Os voy a mostrar una cosa que es de geometría, pero cuál es la vertiente católica. Si vamos a geometría, tenemos cajoneras. Algunos lo llaman gabinete, gabinete de geometría, gabinete de geografía. Si vamos al gabinete de geometría, cada bandeja tiene un sentido. La primera será de los triángulos, porque tienen 3 lados. La siguiente será de los cuadriláteros, tienen todos 4 lados, y obviamente no está en orden hoy. La tercera será de los polígonos regulares y sigue un sentido geométrico, pues las compañeras de la casa de niños que estaba dentro del monasterio tenían la misma cajonera, pero han extraído las figuras geométricas y tenían dentro todos los diferentes colores de la liturgia.
que yo hasta algunos desconozco. Yo no soy un experto, por ejemplo, de estos sectores, pero una escuela que no imparte, si así se puede decir, la religión católica, pero tenían por cada época del año el color. Es muy interesante también el cruce del por qué el color púrpura es tan importante. Y tenían un calendario, una especie de calendario, es el nuestro calendario solar, pero así como nosotros hacemos otra historia del calendario, ellas tenían los diferentes momentos del año como con los diferentes eventos que hay a lo largo de la religión católica. Es decir, era un calendario rectangular que tú veías de izquierda a derecha todos los meses, no se giraban, y entonces ya allí tenían los diferentes eventos y se colgaban unos elementos visuales para que tú pudieras saber qué época era. ¿De acuerdo? La primera Pascua, la segunda Pascua que tenemos aquí. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema de la religión? ¿No? Os muestro un momento el material entonces de la segunda y tercera fábula cósmica. Así tenemos la proyección de todo lo que tenemos en clase. Con la primera ya tenéis los pósters. Y os he puesto un vídeo en que veis los diferentes pósters. Junto a los pósters, poco a poco tendremos experimentos. Entonces, obviamente, con la primera gran lección tenéis el experimento del volcán, que es muy común. Lo que sí le tenemos que dar es un poco de estructura. Así como en casa de niños, a veces se hace ese experimento y es muy sensorial, no tenemos lo que requerimos, en cambio, requerimos en primaria. Os voy a mostrar qué tenemos aquí en el área de geografía. Os recuerdo que tenemos primero, segundo y tercero de primaria. Entonces la programación varía por estas tres etapas, aunque convivan juntos. Nosotros nos fijamos un poco en lo que es la proyección de los 3 años. Si un niño a tercero de primaria acaba de llegar, nos ha pasado con dos, por supuesto que recibe algunas presentaciones que ya ha recibido segundo. Y puede ser, de todas maneras, el veterano de tercero, la veterana de tercero que participa en estas actividades. Ejemplo. Yo cuando he llegado, por ejemplo, en esta clase, teníamos muchísimos experimentos. El formato de los experimentos era rectangular, no tenía ninguna ilustración, no tenía un color y era en letra de imprenta bastante pequeña. Eh, seguramente, quedamos seguramente, seguro, un taller 2, un cuarto, quinto y sexto tiene una capacidad de discriminar la letra y una capacidad de comprensión del texto que puede abarcar bastante mejor este tipo de propuesta. Viceversa, cuando nosotros tenemos primero, segundo y tercero de primaria, necesitamos, por supuesto, darle un poco más de cariñito y un poco más de claridad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de propuestas y para que lo veáis, os lo voy a proyectar. Así va a ser un poquitín más fácil, que es lo que realmente os voy a compartir en el área de geografía. Recordad que todos los experimentos tenemos los materiales en el armario al lado de geografía y por supuesto que tenemos algunas experiencias que no todo el mundo los llama experimentos y que son de botánica. Y así sí que tienen un marco verde. Yo por los experimentos, sobre todo los que tienen que ver con los estados de la materia, con el volcán, con la masa, le he puesto yo un marquito naranja porque tenía un poco a que ver con toda esta parte de la lava, del magma, de las piedras. Entonces han ido un poco por ahí los tiros. Lo que os voy a compartir entonces para mostraros un poco la semana también que viene. Experimento. Ahí. Os comparto pantalla. Dadme solo un momento. ¿Qué vais a encontrar? Lo traduzco al castellano y me habéis pedido mucho la versión en catalán. Yo en catalán algunas ya las tengo, o sea, casi todas. La que hago más bonita a veces para vosotros y en catalán están llegando con las ilustraciones, quiero decir. Mira, tenemos esto aquí. Siempre hay el típico aviso al principio que tenemos, por favor, de utilizarlo con todas las niñas y niños, pero no lo usamos en otra formación. Esto, por ejemplo, lo tengo también en clase, es la suspensión y pertenece a la serie A, que es la inicial, que tiene diferentes maneras de combinar, que tiene nombre y fecha. Entonces, Montserrat y Sara, imaginemos que lo hacen, cogen cada una la ficha plastificada que tenemos aquí, que es la que
es duradera, cogen directamente una ficha de experimentos en blanco, que es la misma muda, entonces tiene nombre y fecha y nombre del experimento y una serie de pautas, tal cual. Entonces, ¿qué se tiene que poner? El material, como un listado de una receta, y entonces poner procedimiento, que es la parte de cómo se hace, y ya está, y luego se hace el experimento. Os pondré un vídeo para que lo podáis ver, pero por ejemplo, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un becker, un vaso graduado, es decir, para llenarlo con 2 tercios de agua, 2 tercios, cuchara, una vareta, una varita para agitar, para remover, polvo de yeso, polvo de tiza, que entre paréntesis pone carbonato de calcio, trapos para limpiar, para secar si sale un poco de agua y gafas y bata protectora. Esto es lo que pone en la página número 1, donde pone material. Si un niño o una niña me dice, es que no lo quiero hacer, es mucho para escribir, le digo, cariño, son 6 cosas, están escritas muy grandes con espacio. Vamos a ponerlo porque es como una receta. O sea, si no sabemos qué necesitamos para una receta, no la podemos hacer. Luego, procedimientos. Ponte las gafas protectoras y el niño lo escribe primero en el papel. Verter el agua en un bol con el becker, agregar una cuchara de carbonato de calcio, agitar enérgicamente la vareta o varita, entre catalán y castellano me estoy haciendo un lío, poned el experimento en la mesa y espérate 15 minutos. Y tienen las fotos del material que realmente tienen en clase. Esto les ayuda mucho. Hay algunos experimentos que no tienen foto, pero ¿qué pasa? Tienen esta foto, pasa que realmente observan y se crea una suspensión. Ellos ponen en observaciones después que tienen y pone el carbonato de calcio crea una capita en suspensión. Sus partículas son así de pequeñas que se depositan en el agua y ah, quedan en el fondo lentamente, formando un estrato de sedimento. Las sustancias involucradas no cambian, es decir, no ha habido ninguna reacción química. Si me dice que es una reacción química, le digo, tesoro, el del volcán, porque como han hecho también la experiencia del volcán, ven que hay una reacción química. Aquí no ha habido reacción química. Y como siempre, limpiar. El contenido del vaso se puede poner la pica, en castellano, en el fregadero. Lavar y secar el vaso, devolver todos los materiales y los experimentos y lávate las manos. Y te da también una sugerencia de investigación, la formación de las rocas sedimentarias. Y nosotros, que somos un poco así de espabilados, lo que vamos a hacer es tener en el ambiente algún libro que les permita investigar. Estos son los libros que os estoy poniendo como libros de referencia. Este es Planeta Tierra. Dentro encontráis en este libro que tiene diferentes cosas para dentro de los años, ya sé que lo tiene, pero digo, los niños, busca un poco de geografía, porque como son piedras, montañas, creo que allí podrías encontrarlo. Entonces los niños se ponen a buscar y obviamente sale Perú, sale un monte muy famoso donde se puedan notar los diferentes colores y de esta manera tienen este tipo de experiencia. ¿De acuerdo? Siempre lo hacen 2 personas, no lo hacen muchas más. Siempre ponen un protector en la mesa y siempre que una persona lo quiera volver a hacer, mi respuesta es, pero cariño, tú ya has hecho este descubrimiento, es que me apetece mucho. Digo, mira, piensa, podrías hacer otro, siempre reabastecemos 1 o 2 nuevos cada semana, par de semanas. Y lo que sí podemos hacer, que si una persona es muy experta, le digo, mira, lo que podrías hacer tú de maestra, le dirían, tía, lo haces tú y le muestras a 2 compañeros de primero el experimento. Pero digo, es una cosa seria, harás de maestra, ¿estás preparada? Lo averiguo, dice, sí, digo, ok, pero no me pidas dinero, ¿eh? Entonces ya comenzamos un poco la tontería y yo un poco trato de hacer alguna cosa en los alrededores, porque hay algunos que son muy inmediatos y tengo que decir que no falla, son muy expertos. Y una cosa que no os he dicho, que es muy gustosa también, para hacer el polvo de tiza yo tengo un mortero
Y entonces ellos cogen el mortero, que al principio ves que yo digo, mira, pongo mi mano sobre la mano del quien lo está haciendo y digo, mira, per desmenuzar, para triturar, al que faremos será, lo que haremos será este movimiento circular. Y tienen dentro alguna tiza naranja, alguna tiza azul. Yo pregunto, ¿cuál queremos? Tres. Entonces ponemos tres de colores diferentes y luego se crea esta mezcla de diferentes colores y cuando dejamos los bols con no mucha agua, poco a poco el agua se retira y se convierte en una piedra. Y entonces cada uno tendrá esta piedra y que es una roca sedimentaria, con diferentes colores, es muy gustoso a la vista, se ve muy bonito, y entonces luego con mucha delicadeza lo que hacen es con una herramienta que tenemos aquí, que es básicamente como un pequeño, una pequeña, no sería exactamente una pala, pero hace así, en el armario de geografía, todo el nuestro kit de MacGyver. Y entonces, MacGyver, se lo debo decir en inglés. Y entonces ya tendríamos directamente algunos elementos que nos permitan como escarbar un poquito, se va a romper, pero tendremos diferentes, y entre ellos hacen como un sobre, los dos, y se llevan a casa su roca sedimentaria. Son diferentes cachitos, claramente, son piedritas con diferentes colores que han hecho ellos. Y esa es una manera para, eh, para vivir este tipo de experiencia. ¿Alguna pregunta sobre una actividad, un experimento? Rocas sedimentarias, eso es lo que se crea al final, pero el experimento se llama suspensión. ¿Os muestro otra cosita? De acuerdo. Yo te quería hacer una pregunta. Digas. Mira, estábamos dudando ahora, cuando has estado comentando lo del volcán, yo tengo dudas si es que has mencionado que lo del volcán se hace con lo de la primera gran historia o si también se hace como una experiencia, como experimento, como el que has contado, ahí con el librito, el modelo. ¿Cómo se hace? ¿Se hace de las dos formas? ¿Se hace de una? Normalmente, Nacho, hacemos las primeras 5 grandes lecciones. Sí puede ser toda la primera semana, las primeras 2 semanas, se estira a veces un poco el chicle, pero realmente es muy necesario hacerlas lo más pronto posible, si no, las experiencias las tendremos que hacer por separados. ¿Qué pasa? Que la primera gran lección, ¿qué te abre? Te abre geografía. Dentro de geografía, obviamente, geografía de las estrellas y geografía astronómica y geografía física. Entonces, al mismo tiempo, ¿qué programas tú? Con los niños, tanto que sean de primero, como que sean de segundo, como que sean de tercero, lo que estamos haciendo es planetas. Entonces hay niños que han hecho con A3 un dibujo, que os puedo poner una foto con toda la sucesión de los planetas, simplemente el nombre, y hay niños que ya os he enviado más de un ejemplo que han hecho, os acabo de compartir también en Telegram y os pondré la foto proyectada aquí en un momento, el estudio de un planeta, que es un trabajo mucho más largo porque tiene la ilustración, tiene la respuesta a todas las preguntas y tiene la localización en un mapa del sistema solar del planeta que es protagonista. Cuando vamos a la parte de abajo, poco a poco vamos dando los accidentes geográficos, es decir, lago, isla, ¿de acuerdo? Archipiélago, sistema de lagos. Entonces, estas grandes selecciones abren esto. Ahora estamos hablando del volcán y te digo, sí, en el momento que me han visto a mí en una gran lección hacer el volcán, yo digo, aquí está a vuestra disposición el experimento del volcán. La cosa buena de tener la mezcla de edades es que, segundo, se lo sabe de memoria. Tercero, se lo sabe de memoria. Lo tiene que hacer primero y intentamos un poco acoger, ay, que lo quiero hacer mucho, mucho. Digo, ¿tú estás seguro que no quieres hacer uno de esos promoción? Creemos también un poco que recordar que vamos hacia adelante, aunque tengamos cariño a una experiencia ya hecha, y eso sí, le digo, ok, ¿quieres hacer tú de maestro de maestra? Entonces hacemos el experimento de del volcán al principio, es la serie A. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho la segunda gran lección y con la segunda gran lección hemos abierto biología. Entonces, dentro de biología, ¿qué estamos haciendo? Me gustaría también mostraros. Biología claramente entra botánica, zoología y el cuerpo humano, pero sobre todo botánica y el cuerpo humano. Estamos abriendo la línea en el suelo con los niños, insisto, siempre de primero de primaria, los de segundo y tercero están haciendo un trabajo más a fondo.
yo podría enfocar solamente con el móvil el suelo, pero se interrumpiría la grabación. Intentaré no interrumpirla con el ordenador y ver si se puede apreciar. Pero en general, tenéis siempre pensad las fotos en la plataforma y creo que se puede ver de todas maneras. Voy a poner como me pongo con los niños, es decir, a favor de cámara. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Abrimos la línea al principio, que es una línea muy larga. Yo la abro poco a poco, digo que los seres humanos han dividido este largo, largo tiempo en eras. Y entonces el mismo color, esto tenéis un vídeo en que lo digo, mismo color, es la era paleozoica, sigo desarrollando con ellos. Sigue, 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 no es rollo, ¿eh? Aguantita la ganadería. Y con el dedo llego al Mesozoico y para terminar con el Cenozoico. Les doy siempre la referencia etimológica. Digo, mira, paleo significa antiguo. Paleo significa antiguo. ¿Qué significa paleo? Me pregunto, dice antiguo. Sí, y zoico es como el zoo. ¿Qué es el zoo? ¿Dónde están los animales? Digo, la era paleozoica significa paleo, antiguo, zoico, animales. La era de los animales antiguos. Y después, mesozoico. Meso significa del medio porque están en medio, no son los antiguos y no son los nuevos. Es la era de los animales del medio, mesozoico, y tienen otro color. Aquí yo lo tengo en naranja. Sigo, 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 sigo. Tengo el cenozoico. Digo, ceno viene de una palabra griega que es kainos. Kainos significa nuevo. ¿Y zoico qué significaba? Pregunto. Y el niño, la niña me dice animales. Porque es la era de los animales nuevos, donde entramos también nosotros. Y se ve que al final hay un ser humano. Y entonces y queremos estar aquí en el Cambriano, digo, mira, aquí tenemos el periodo, primer periodo. Y entonces, ¿qué es lo que les pido como actividad? Le pido coger, y le hago el ejemplo con ellos, una hoja de A3 y le pido a este tipo de precisión geométrica. Le digo, ve a coger por favor una regla. Hay algunos que tienen una regla muy grande. Yo utilizo una cosa que es un poco casi blasfemia Montessori, el 10.000. Como el material es un material impresionista, el que veis aquí. Tenemos un cubo gigante verde que es el millón, un cuadrado rojo gigante que es el 100.000 y estos son como 10 cubos del 1000. Ese es el 10.000. Los colores son siempre iguales, verde, azul y rojo. Unidad, dacena, centena. Solamente que es unidad de millón, el cubo, centena de miler, de millar en castellano, y decena de millar. Yo todo esto no le digo nada a los niños, es para deciros de dónde viene este material. Un material muy caro. Si lo tenéis, yo lo aprovecho así porque me da pena, se usa solamente en una presentación impresionista. Cuando ya rompimos la pared del 900, 1999 y vemos que el millón es un cubo gigante, siempre es un cubo. Entonces yo les digo, mira, vamos a tirar una línea aquí. Vamos a trazar una línea aquí. Y digo, asómate, asómate, mira aquí. Y el niño se asoma aquí. Digo, mira, que no sobre y que no falte nada. Y tira una línea. Vamos a tirar una segunda, vamos a trazar una segunda. Vamos a trazar una tercera. Y entonces lo que ha puesto aquí, lo que ha reproducido es era paleozoica, con el color azul como aquí, edad de los invertebrados y periodo cámbrico. Yo tengo Cambria en catalán. Y entonces lo que pueden hacer es a mano alzada dibujar los pequeños animalitos que tienen aquí.
los pequeños seres vivos, o con un papel de calcar y luego lo pegan. Se ha hecho de las dos maneras. Hay años que le va más el papel de calcar, un trocito pequeño, y calcan, y luego lo pegan, y hay otros que mano alzada directamente. Y luego, ¿qué queda? Queda la reproducción de un único periodo, el Cámbrico. El nombre, te preguntaré qué hacen segundo y tercero. Cuando están ya, que les invita, dice, ah, pero yo ya lo conozco, entramos más a fondo. Es un material, por ejemplo, que no existe, yo no lo he visto en las formaciones, y entonces pensé que lo necesitaba, porque es verdad que hay muchos libros que explican muchas cosas, pero no tan específicamente. Está bien, no tienen que aprender todo, pero he intentado darle un formato Montessori. Entonces he creado el cambriano y el ordoviciano. Yo os he compartido el cambriano, el cámbrico. Entonces, es una nomenclatura 100% Montessori en cuanto a estilo, aunque no está en las formaciones, y he puesto esto a vuestra disposición. El color es azul porque es azul el color del periodo. Y es una nomenclatura de segundo nivel porque aunque sea muy escueta, es científicamente rigurosa. Entonces tienes los trilobitas, las medusas, el cefalópode, muy interesante el cefalópode porque céfalo significa encéfalo, cerebro, y poda es como la pata, pota en catalán. Entonces, es literalmente significa que tiene las piernas, las patas en la cabeza, como el pulpo. Tenemos los gusanos y tenemos al cargol, ¿cómo se diría en castellano? La caracola. En castellano me faltan palabras de decisión. Y he hecho una tarjeta para explicar el periodo. Entonces tenemos el siluriano, el ordoviciano. Esto creo que no os lo he compartido. Es rectangular y con una imagen que da la información esencial. Pensad que en este caso, por ejemplo, pone periodo ordoviciano. Durante este periodo, los primeros fósiles se han encontrado en Galles, al Todavía hay muchos trilobitas y braquiópodes. Ha habido una gran expansión de cefalópodes, como los calamares o las conquillas alargadas. Y entonces aquí hay el lugar de donde han encontrado el fósil. Entonces un niño puede agregar el- la figura de Reino Unido cogiéndola del gabinete de geografía. Entonces el niño va, y le acompaño yo al principio, y hace esto. Aquí, yo esto en la locura he empezado a organizar. El primero, que es más obvio, es el planisferio, todos los continentes. Luego he puesto el continente donde vivimos. Entonces cada uno pone el suyo. Yo he puesto Europa, entonces es el número 2. Y aquí en Europa, ¿qué tendremos? Tendremos Reino Unido, que podemos calcar, y algunos incluso hacen la estrellita de donde está Gales. No lo hacen todos, ¿eh? Hay algunos que son como muy atentos. Este año, por ejemplo, algunas niñas están como muy, en un nivel como muy avanzado, algunos niños se quedan con el dibujo y con el nombre. Los de segundo crean libritos, libritos con la imagen, es por debajo escrito Medusa y la explicación a la derecha, un librito cuadrado, cuadrado. Os pondré algunas fotos para mostrarosla. Y tercero ya empieza con investigaciones totalmente abiertas. Os voy a compartir un vídeo en que abro esto, que es la vida en el tiempo, y es una de las propuestas que tenemos. Es muy esencial, pero está escrito bastante pequeñito, no demasiado, pero bastante pequeñito, y de una manera que es llamativa para un niño un poco más experto, para una niña un poco más experta, no tiene fondo blanco. Entonces os pido escoger libros que puedan ser adecuados al grupo que acompañéis. Yo como tengo primero, segundo y tercero, voy invitando, digo, mira, tenemos más información aquí y acompaño un poco en, eso es el índice que estamos buscando y esta es la propuesta
para tercero ya. Otra cosita, tercera gran lección, también para daros un input de primero, de segundo y de tercero. Tenemos otra línea. Y antes que me vaya de esta línea, ¿sabéis que existe una línea muda y una línea hablada? ¿Sabéis qué significa esto? Significa que tenemos la misma línea sin los animales y tenemos los animales aparte. Entonces yo tengo l'ordovicien, abro y tengo dentro todos estos animales que se colocan en una línea totalmente muda, es decir, sin los dibujos. Está siempre el nombre y para que sea más sencillo recuperarlo, detrás tenemos el periodo. Entonces tendremos Cambria, Ordovicia, Siluria y tenemos esta propuesta que sirve un poco para tener un material móvil. Entonces, un niño o una niña se pone con la línea hablada, con todas las referencias, y por debajo la línea muda. Y yo digo siempre, cariño, concéntrate en una época. ¿Con qué trabajamos? Porque si abrís todos a la vez, es una locura. Se va a tardar mucho en colocar y se va a tardar mucho en recoger. Ahora, si estamos trabajando el cambriado, ok, cogemos el sobre del cambriado, abrimos y vamos colocando. Los niños leen y colocan, leen y colocan. La misma línea, solamente que muda. Entonces, imaginaros que yo voy al cambriano, cámbrico, estoy aquí. Siempre en clase tengo unas piedras para colocar una aquí, una aquí. Ahí, estoy tratando de que esté a favor de cámara. Tenéis este tipo de organización. ¿De acuerdo? La hablada y la muda. Entonces, los niños han pintado, han dibujado el cambria. Después me pongo con el sobre y coloco artrópode. Busco, lo tengo aquí, lo coloco. Trilobite, lo busco, tengo aquí, lo coloco. Poco a poco tengo todos los animales. La sigo, la sigo, la sigo, la sigo, la sigo. Viene un momento que aquí termina. ¿Por qué termina esta línea? Porque ya el animal, ya este ser vivo, había cumplido con su tarea cósmica, ya no hacía falta y entonces se ha extinguido. Y luego salen conversaciones interesantes, porque hay niños que te dicen, pero ¿por qué nuestra parte es tan pequeña? Dice, porque llevamos muchísimo menos tiempo. Hay algunos que te preguntan, ¿y nosotros nos extinguiremos? Digo, ah, no, no sé, no lo sabe nadie. Hasta que tengamos nuestra tarea cósmica, no nos extinguiremos. ¿Y cuál es nuestra tarea cósmica? Muy buena pregunta.
Tendremos que investigar. Entonces nacen debates muy interesantes, tanto que sean de primero, de segundo o de tercero. Recordad, que es una cosa que lo repito siempre, pero tal vez demasiado poco, el propósito de la educación cósmica, además de colocarnos en perspectiva en el mundo y de salir de esta visión antropocéntrica, que el ser humano está al centro y todo está para el ser humano. El ser humano lleva poquísimo. Entonces, el ser humano es interdependiente con toda la naturaleza, todo lo que hay dentro del mundo que habitamos. Y además, cada gran lección, lo dejo a vuestro criterio, encontraremos la manera que sea una oportunidad para agradecer. Entonces, agradeceremos al final de la primera gran lección a las grandes leyes del universo. Agradeceremos al final de la segunda gran lección a que estos pequeños seres unicelulares, porque yo lo que digo al final de la segunda gran lección, digo, ¿la habéis visto el vídeo? Digo, es que bajaba el agua por los ríos, erosionaba las piedras y todas las piedras erosionadas estaban dejando muchísimo calcio en el agua, muchísimo calcio. Y un poco de calcio está bien, pero demasiado calcio es que hace imposible la vida. Y entonces hay todo un diálogo del el viento, del sol, cada uno con su responsabilidad, hasta que luego se ponen a pensar y unos pequeños seres unicelulares empezaron a crear con este calcio esqueletos internos, esqueletos externos, armaduras, conchas, espinas. Y entonces yo en el ambiente tengo algún ejemplo de pequeño ser vivo que ha creado con este calcio una armadura externa para protegerse. Yo cuando hago la primera gran lección, puedo tener algún fósil comprado, una reproducción de fósil, puedo tener una cesta con una serie, digo, mira, el pequeño ser vivo estaba aquí, ha creado con el calcio. Luego, por supuesto, hay la versión que os he dado ahora, que es una versión muy alegórica, que la queréis hacer para tercero. Yo para tercero la doy en pequeño grupo y de repente ya no hablo de el calcio que estaba envenenando el agua. Yo ya digo que había mucho dióxido de carbono y había creado un ácido débil. Y empiezo a dar un lenguaje mucho más científico. Así como en la primera gran lección hablo de una danza de los elementos, yo ya cuando son más grandes y han hecho alguna presentación de química, le digo que son moléculas. Entonces, varía el lenguaje según si son primero, segundo y tercero y si estamos en el primero, segundo, tercer trimestre. Yo os daré una versión siempre diferente para que podáis medir. Y también la brújula es el nivel de atención. No significa nada ser de primero, ser de segundo, ser de tercero. Significa si tenemos un grupo numeroso o no numeroso. Tiene más sentido si tenemos un grupo que tiene un umbral de atención alto o bajo. Eh, Tiene mucho más significado si hemos alcanzado lo que Montessori llamaba la normalización, es decir, llegan en un círculo para escuchar una historia y se mezclan primero, segundo y tercero. Los de tercero y los de segundo cumplen con su rol de ser mentores. Si ven un niño de primero que le hace, hola, te cuento una cosa, es que ayer he ido, el de tercero dice, espera, espera. Entonces, si tenemos esto, y por supuesto que al principio no lo tenemos, por supuesto que los primeros años son más duros, pero la alcanzamos y viene un momento y le recordamos, ¿eh? A algunos de tercero le digo, mira, te explico, es que tu rol es de tercero, tienes que empezar a tomar tu rol. ¿Te puedes poner, por favor, entre la Antía y Yolanda, que son de primero, que veo que están conversando? Y no digo no está bien, no digo lo estáis haciendo mal, digo es que a mí también me encanta conversar, pero conversamos al patio. Ahora mismo estamos dando una gran lección y si no escuchamos, no podemos entender lo que pasa. Entonces, decir siempre que las cosas sí las hacemos, pero en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Yo cuando veo el niño corriendo, ya sé que poco a poco todo el mundo tiene esta nomenclatura. Yo no digo no se corre, ¿no? Digo, a mí también me encanta correr, pero corremos en el patio. Este ambiente está lleno de cosas. Y aprovecho la oportunidad, si una persona cae o se hace algo, mira, ¿qué estabas haciendo? Estaba corriendo. Digo, ¿sabes qué pasa? Que es un ambiente que no está preparado para correr. Está lleno de cosas. Y así, con el ejemplo y a veces también con algún golpe, entendemos cuál es la razón por la cual hacemos las cosas. No es porque yo lo diga,
porque tiene muchísimo más sentido. Me gustaría mostrar una cosita de la tercera gran lección, que es la llegada de los seres humanos, y yo luego con un vídeo os lo detallo más parte a parte, ¿de acuerdo? Cojo otra línea, que es la línea de los primeros seres humanos, que algunos os digo, llama la línea del hombre. Yo creo que sin rematarme al suelo, os podría mostrar, porque debería tener una foto entera, la tercera línea. Dadme un segundo que os la comparto. ¿Alguna pregunta sobre la tercera gran lección? O la segunda, lo que habéis podido ver. Os comparto aquí unas fotos. Yo voy a esperar a que nos des la información y luego pregunto, De acuerdo. pero sí tengo una pregunta con la tercera gran lección. Ok, ya está. Os voy a mostrar la que tengo en clase y una que también he visto en otros países. Entonces, es una línea muy larga, una vez más. Aquí, por ejemplo, en los apuntes, ese es un PowerPoint que tengo desde hace tiempo. Esa es una cita de Montessori de la educación de las potencialidades humanas. Os he puesto directamente el enlace justamente ayer. Es un libro de Montessori Pearson, se lo logro decir, y dice, esta cita dice, tomamos y disfrutamos todo lo que otros hicieron por nosotros, pero no somos agradecidos. Somos como ateos que se niegan a agradecer y amar a Dios. Tal vez le enseñemos al niño o a la niña a rezar y dar gracias a Él, pero no le enseñamos que también debe agradecer a la humanidad, la mano derecha de Dios en la creación. Nunca nos preocupamos por los hombres y mujeres que día a día brindan su vida para enriquecer nuestra existencia. Entonces, el estudio de la historia no será el estudio solamente de los grandes hombres y grandes mujeres, será el estudio a veces de grandes invenciones anónimas que no sabemos el carácter anónimo de la historia. Entonces yo cuando ya la desenrollo en el suelo, ¿qué se puede evidenciar? Se puede evidenciar, estamos hace 500.000 años antes de Cristo, aunque yo no haya dado todavía la nomenclatura de antes de Cristo, tengo otro material para esto, y simplemente a los niños de primero le pido observar. Llamo a alguno de segundo, puede ser. Digo, ¿qué significa aquí que tenemos hielo? Y aquí que tenemos hielo. Y algunos, increíblemente, sobre todo de segundo, dicen, es que hay una glaciación. Digo, sí. Cuando hay una glaciación, ¿qué significa? Que hay mucho, mucho frío. ¿Y qué pasa cuando hay mucho, mucho frío? Que el agua se congela y se retira. Y hay pocos árboles, pocas plantas. ¿Ves que aquí no hay? Pero luego, poco a poco, todo este frío, poco a poco pasa y empieza a calentarse el ambiente. Como veis aquí, es un poco como una línea de la temperatura. Hace más calor, aparecen algunos árboles. ¿Y qué está haciendo aquí esta persona? Le pregunto. Y dice, está recogiendo. ¿Qué está recogiendo? Unas piedras. ¿Y para qué pensáis? Es un poco un diálogo. ¿Para qué pensáis que sirven estas piedras? Algunos dicen, para defenderse, para cortar algo. Digo, sí, podría ser. ¿Y cómo está esta persona? Está desvestida, ¿no? Ni siquiera tenía ropa al principio. Digo, interesante. Luego digo, ¿y aquí qué está haciendo esta persona? Está comiendo carne, pero por el color me parece que no es carne cocida, ¿no? Es carne cruda. Mm. ¿Y qué pasa si como carne cruda? Y algunos que ya directamente de segundo, de tercero, dependiendo si ya la mezclo, te dice, es que me puede hacer mala, me puede doler la barriga. Hay algunos que me han dicho justamente hoy, porque tiene gérmenes. Digo, sí, la carne cruda pasa esto, pasa que es muy dura y sí, podemos tener un dolor muy fuerte de barriga. Si es muy grave esta infección, hasta seguro se puede morir. Digo, ¿aquí qué pasa? Dice, tienen el fuego. ¿Para qué sirve el fuego? Y toda la narración es, algunos dicen para defenderse. Digo, ¿y cómo lo habrán descubierto el fuego? Dice, y yo digo, no lo sabemos. Tenemos teorías. Y algunos que han hecho el volcán dicen, igual cuando un volcán, digo, sí puede ser, puede haber habido una erupción, que algún árbol haya, se haya prendido fuego y que luego, como no sabían cómo hacerlo, lo hayan tenido que mantener. Y entonces puede ser que hubiera una persona siempre responsable de mantener el fuego, porque es muy útil el fuego, ¿no? Puedo ver por la noche, puedo defender mi cueva. Es interesante. Igual, otra teoría que hay es que un día de mucha lluvia, un relámpago, ¡tum!, puede haber golpeado siempre.
un árbol y también allí se puede haber creado el fuego. Algunos me dicen, podían hacerlo así, con unos palitos, con ramas. Digo, aquí no se ve, puede que todavía no lo supieran hacer. Otra glaciación, ¿no? Entonces, otra vez el frío, otra vez no tenemos plantas y se levanta el terreno, ¿no? Porque se retira el agua. Cuando hace frío, el agua se convierte en hielo, se retira y aparece más tierra. ¿Qué están haciendo aquí, niños? Están cortando un animal. ¿Y con qué lo están cortando? Con una piedra. Mm. Siguen desvestidos, ¿sí? De acuerdo. Y están quitando la piel. ¿Y aquí cómo están usando las piedras? Para talar árboles. ¿Para qué los necesitaban? Puede ser para hacer palos, para defenderse, quién sabe, para construir algo. Seguimos, 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 seguimos. Y esta parte hace 300.000 se ve un primer ser humano que lo que está haciendo es utilizar una piedra. Y entonces aquí se puede observar toda la proyección. Voy directamente aquí donde se ve un primer Homo, probablemente habilis, y está utilizando unas piedras. Aquí utilizamos, hacemos una reflexión sobre la cueva. Yo digo, aquí era su casa. Dice, sí, puede ser. Hemos encontrado muchos, muchos restos de seres humanos aquí. Más adelante, ¿qué tenemos? Tenemos el fuego, ¿no? Lo habían recreado ellos. Mm. Entonces, aquí habían aprendido. Es que hay otra cosa muy interesante. Es que hemos descubierto que poco a poco a los seres humanos les gustaba ponerse en círculos, como nos ponemos nosotros en círculo por la mañana. Y se ponían alrededor del fuego, porque así de noche podían hablar, podían decidir cosas, podían contarse historias. Aquí luego tenemos, están empezando a cocinar la carne. Y mirad, hay uno con capucha y otro sin capucha. ¿Por qué tienen esta ropa diferente? Uno me dice porque el otro tenía más frío. Yo a veces digo, puede que la persona con la capucha fuese una especie como de jefe, de jefa, puede que significara algo del estatus, que era la persona más importante, más importante. ¿Y qué pasa con la carne cocida? La carne cocida ya no nos hará, no nos dolerá la barriga y ya podremos comer más tranquilos. Y aquí que tenemos, cada vez los seres humanos se hacen más inteligentes, tal vez empiezan a cultivar y empiezan a acumular lo que es comida, lo que es ganado. Poco a poco empiezan a crear grupitos y a crear nuevas herramientas hasta llegar al neolítico. Una cosita que os quiero decir es que si yo voy a través de las diferentes partes, esta por ejemplo es la foto de la que vi en castellano, es igual, cambia un poco el dibujo, están hechas todas a mano, es bastante difícil encontrarlas. Yo encontré en italiano la primera y la segunda. Después se suele hacer y imprimir en lona. Y os puedo dar todos los dibujos, incluso se pueden hacer más bonitos. Pero además aquí me gusta porque hay un hombre y una mujer, y en el otro diría que solamente hay dos hombres, es muy poco inclusiva la otra. ¿Ves? Y aquí se notan más animales. Allí se veía solamente un oso aquí, aquí tenemos más animales, una especie de mamut. La cosa que me interesa muchísimo destacaros es que el relato cambia según el nivel que tengamos. Ejemplo práctico. Estoy con niños de primero, carne cruda, me duele la barriga. Carne cocida, ya no me duele la barriga. Lo vuelvo a repetir con los de tercero de primaria, vuelvo a abrir la línea, digo, ¿qué pasa con la carne cruda? Imaginemos cómo se pasaba el día una persona comiendo carne cruda. Haber comido carne cruda está dura, ya os lo digo. El adjetivo es cruda. ¿Qué pensáis que estarían haciendo? Y entonces alguno lo dice, alguno otro no, y digo, estarían todo el día así, todo el día, porque es muy dura. ¿Y después qué hago? La puedo engullir, ¿y qué pasa? Tardo muchísimo en digerir. ¿Os ha pasado de comer mucho y estáis ahí que os sentís como muy pesado? Pues así se sentían los primeros seres humanos. Tardaban muchísimo en hacer la digestión. Y para hacer la digestión necesitaban mucha sangre, bajaba y algo así, bajaba aquí a la barriga y horas y horas y horas de digestión. ¿Qué pasa? Que cuando hemos empezado a cocinar la carne, ya era blanda, no nos teníamos que pasar horas y horas masticando, se digería mucho más rápida. ¿Qué pasó con esa sangre? Que de aquí, de repente,
¿Dónde ha ido? ¿Y qué ha pasado cuando el ser humano ha tenido mucha más sangre a disposición? Que la mente, le he preguntado justamente hoy a un niño de cero, me ha dicho que nos hemos hecho más inteligentes. Yo digo, correcto, nos hemos hecho más inteligentes. Y hemos empezado a pensar a más cosas. Y entonces la reflexión viene a un nivel un poco más básico también de lenguaje para primero y para tercero hemos tenido conversaciones súper interesantes, porque hemos visto póster en que se ven todos los seres humanos uno tras otro, pero si compráis el libro que también os he sugerido en la plataforma de Harari, se ven muchos que se tienen de la mano y que son contemporáneos. Neandertal y Sapiens son a veces que se solapan, contemporáneos. ¿Y qué ha pasado, niños? Hay algunos de tercero que me dicen, han empezado a hacerse parejas y se han mezclado. Hay otros que dicen, yo creo que unos han matado a los otros. Y realmente esas son las dos teorías que tenemos hoy en día. El mestizaje, que sí lo ha habido, lo hemos visto que hay porcentajes de ADN de Neandertal en el Sapiens, pero poco. Y luego tenemos la otra gran teoría, que no utilizaremos esa palabra, pero es el primer exterminio, el primer genocidio de la historia, porque o los han matado en una lucha o simplemente poco a poco los sapiens, que eran más inteligentes, ocupaban más espacio y cogían más comida. Por supuesto, si llegaban los neandertales, los echaban porque tenían lanzas más tecnológicas, tenían una capacidad increíble. Igual unos sapiens éramos Yolanda, Antío, Montserrat, yo, una se ponía en un árbol, uno se ponía a dar una señal, y de repente cuando llegaban 7, 8 neandertales, hacía una señal Montserrat y Yolanda, Antío y yo salíamos y toda la vez atacábamos. Éramos capaces de este tipo de estrategias, éramos capaces de crear grupos. ¿A qué es más fácil luchar con un diente de sable si somos 20 que si somos 3? Y entonces los seres humanos, poco a poco, han creado estos grupos cada vez más numerosos, cada vez más organizados. Yo os aconsejo para vosotras y vosotros comprar Homo sapiens de, de Harari, Yuval Harari, y después hay una graphic novel, un cómic, que pero para cuarto, quinto y sexto, muy gustoso. Tenéis la portada de ambos y tenéis la referencia y el enlace de la editorial dentro de la plataforma. Ahora sí, me callo un momento y os pregunto, ¿alguna cosa, como digo con los niños, preguntas y comentarios? ¿Estaba Sara que querías decir alguna cosa? Bueno, es que mi internet está como mal, como intermitente. Yo te escucho, pero no sé si tú me escuchas a mí. Yo te escucho. Ok, sí, yo tenía, era como esta duda porque en los cartelones que yo he adquirido, pues prácticamente la historia del hombre aparecen son unos monos. Mm. Y ahora tú me muestras unos espectaculares, entonces yo creería que ahí resolviste mis dudas, porque estaba un poquito confundida de que obviamente, pues para mí no somos la evolución de un mono. Sin embargo, pues casi todo lo que he encontrado de Montessori, pues trae así, como que somos la evolución del mono. Sí. Yo, por ejemplo, dentro del espacio, esto lo tenéis en castellano por suerte, en italiano no lo tenemos, es Evolución. Es este libro que os puedo mostrar algunas páginas. Es un libro que puede manejar tercero, con un poco de acompañamiento algunos y otros directamente. Y la cosa interesante que tiene como un árbol genealógico y una reproducción muy fidedigna de lo cómo podían verse. Y entonces tenéis los diferentes seres humanos. Y a mí la cosa que más del mundo mundial me interesa es dónde se ha encontrado, la localización, la edad, algún dato interesante. Y ellos entonces el trabajo que están haciendo, ahora os voy a mostrar, es de ir a crear lo que os he compartido. ¿Alguna pregunta? Os voy a mostrar lo que os he compartido por Telegram, que es el trabajo que realmente están haciendo estos niños de tercero, ¿eh? Algunos de segundo el año, al final del año pasado también lo hacían, ¿eh? Yo la única pregunta es, que supongo que ya de esto, los libros que puedan haber en catalán, si lo puedes decir y si no, decirnos Sí, si hay alguna manera de saber si seguro existe un libro en catalán o no, porque a veces es pues complejo. sí, tanto. Os he enviado unos ejemplos de cómo se puede hacer
un estudio de un planeta, que ya os había mostrado otro, pero eso es creativo, ha puesto todo el sistema solar, ha dibujado Venus y ha contestado a las preguntas. Os he puesto también otro ejemplo aquí de estudio de un ser humano. Entonces, Homo georgicus ha puesto el texto y detrás lo que se suele poner es el mapa mudo donde han encontrado sus fósiles. Aquí en tres países diferentes. Normalmente la cuna de la humanidad, sobre todo, era África. Entonces lo que hacen los niños es crear las facciones, entre comillas, del ser humano. Y entonces lo que se crea, a ver si lo puedo mostrar, lo estoy haciendo justamente estos días. Dejadme mostraros. De historia. ¿Qué estoy compartiendo? Estoy compartiendo als primers éssers humans, en catalán, los primeros seres humanos que hay. Aparato gráfico, África, que es el continente, y detrás, en una hoja con pauta, la escritura de las informaciones básicas y también ponen el mapa mudo con el país. Entonces ellos ya saben, porque ya lo hacen para el estudio de un país, van aquí a geografía. Está todo súper organizado porque el número cero es el sistema solar, el mapa mudo que os he dado para hacer el estudio de un planeta. El número uno es el planisferi, el planisferio, como lo habéis visto en los mapas que os acabo de mostrar, que uno tiene que evidenciar solamente el continente. El 2 hemos dicho que es Europa, y entonces iremos directamente a África, el niño o la niña coge cero. El Ardipithecus ramidus tendrá que colorear solamente aquí, que es Etiopía. Escribe aquí Etiopía y el resultado final os lo voy a mostrar porque justamente lo ha hecho hoy una niña. Estamos arrancando, estamos al principio del año. Lo paso por aquí y os muestro porque se puede ver. Ellos luego son como muy artistas. Dadme un segundo que os lo comparto. Súper importante. Tenemos una cantidad de material impresionante. Poco a poco yo os voy dando diferentes cosas. Ya tenéis en la plataforma, no sé si habéis podido entrar. Esto lo tenéis todo, es muchísimo. Realmente os permite trabajar durante semanas y semanas. Yo he trabajado todo el año pasado tercero. Todos estos, todos y cada uno, los tenéis todo. Y detrás tenéis, parte del Homo fluorescensis, que me encanta porque es el más pequeñito, tenéis en letra ligada, tenéis el modelo y tenéis, lo podéis organizar como queréis, porque yo al principio lo tenía solamente puro texto, un poco de información. Después he empezado un poco a organizarlo, periodo de vida, características físicas, hábitat, dieta, lo podéis hacer como consideréis. Pero es un trabajo bastante libre. Ellos apuntan la información y agregan más información, no es como muy esquemático. Y también os digo que muchas cosas las vemos juntos, en el sentido, digo, Ardipithecus ramidus. Ardi significaba, ramidus significaba raíces, porque se pasaba mucho tiempo por encima de los árboles. Todavía no era solamente en la tierra, era cuadrúpedo y bípede. Ya vos, o sea, entonces lo que hacíamos era, digo, levántate, levántate. Ellos utilizaban la palma de las manos, als palmets en catalán. Entonces decía, mira, se levantan, tía, y muestra cómo es caminar como un cuadrúpedo. Y entonces camina alrededor de la mesa como un cuadrúpedo. Digo, ven, ven. Y luego digo, se levanta Yolanda y camina como un bípedo. Incluso a veces que parecemos que estamos un poco locos, nos levantamos los cinco, los cuatro niños, y yo digo, venga, caminamos, somos bípedos. Y ahora somos cuadrúpedos. Y ahora somos bípedos. Y a través de esta dramatización, recuerdan qué significa cuadrúpedo, cuadro, pedo, no os riáis. Potas, patas. Significa que tiene cuatro patas, que puede caminar con cuatro patas. Y bípedo, que eso también es la reflexión que viene dentro de la tercera gran lección. Cuando hemos empezado a caminar con solamente dos extremidades, hemos liberado las manos y con las manos y este maravilloso pulgar hemos podido hacer muchas cosas. Hemos podido agarrar objetos, hemos podido pintar, hemos podido escribir. Y entonces con este tipo de reflexiones activamos un poco de aportaciones por parte de ellos, ¿de acuerdo?
no tengo más cosas para compartiros de historia. Tengo algunas experiencias que os pasaré en foto y también, por supuesto, que dentro de historia, os lo digo, no os lo he puesto todavía, os lo pondré en futuro, en las próximas semanas, que son muchísimas cosas, no daría abasto y todo es paralelo. Yo no sé si vosotros estáis con todo primero, todo segundo, tercero o mezclado como yo. Por supuesto que estamos haciendo la etimología de los meses del año, estamos haciendo la etimología de los días de la semana. Poco a poco veremos todo, porque estamos con esto con primero. Los días de la semana, ¿por qué se llaman así? Lunes, el día de la luna, martes, el día de Marte. Y con los de tercero y los de segundo estamos haciendo trabajo más complicado con esto. ¿De acuerdo? Me despediré de vosotras. ¿Hay alguna pregunta sobre estos materiales, lo que hemos visto? De acuerdo. Entonces, intentad aprovechar Perdón, los... yo quería, lo pondré en el chat Ujú. para que salga, pero una recomendación de diccionario etimológico, ¿vale? O sea, en castellano no para todos, pero en catalán para los que nos cuesta más encontrar, ¿vale? Y yo os pondré una referencia extra que no os lo he dicho por un tema de economía de tiempo, pero recordad que siempre hay la referencia a la etimología de todo, incluso de la geometría. Les encanta saber de dónde viene la Sí. palabra, incluso Mm. el nombre. Dominico, ¿qué significa? Yolanda, ¿qué significa? Noelia, ¿qué significa? Y entonces, por ejemplo, no lo hemos dicho, pero para completar la información, en la línea de los primeros seres humanos tenéis paleolítico, mesolítico y neolítico. Paleo, ya lo saben de antes, es antiguo. Neo ya saben que es nuevo. Meso ya saben que es del medio. Solo falta lítico. ¿Qué significa lito? Significa piedra. Paleolítico, la época de la piedra antigua. Mesolítico, la época de la piedra del medio. Y neolítico, la época de la piedra nueva, más reciente. Y luego yo incluso les hago paleolítico inferior y superior. Y entonces cojo un vaso de tubo de cristal y empiezo a poner unas conchas y pongo arena. Y luego cojo unas plumas y pongo arena. Y luego cojo unos huesos y pongo arena de pollo, lo que sea. Lo pongo, digo, ¿cuál es el más antiguo? El que he puesto primero, que ha pasado más tiempo. El inferior, no el de abajo, el inferior. El paleolítico inferior, lo que se ha encontrado aquí estaba muy abajo, es muy antiguo. Esto que está en medio es lo que he puesto después. Y el superior, el que está arriba, es el más reciente. Entonces, con calma, explicado, porque igual no saben qué significa inferior, no saben qué significa superior algunos. Inferior es el que está más abajo. Entonces, escarbando, arqueólogas y arqueólogos han encontrado muy a fondo unas cosas y estas son las cosas más antiguas. Paleolítico inferior. El paleolítico superior es lo que está más arriba, más a la superficie. Entonces, juntos vamos recreando fósiles, vamos a recrear, incluso no os lo he dicho, es la última cosa, luego os dejo vivir. Eh, la reflexión sobre el tema de la cueva es su casa. Yo con los de tercero ya voy directamente a por todas, digo, ¿y por qué es la casa? Porque han encontrado los restos y los huesos. Entonces tú dices, es su casa porque ha muerto allí. Cuando tu gato caza algo, alguien tiene gato, y uno dice, tengo gato, ¿se ha traído a veces alguna presa que ha cazado algo? Cuando tú le das un trocito de pollo a tu perro, ¿dónde se lo trae? Y se dice a su cucha, a su casita. Y digo, así, ¿qué podría haber pasado con los seres humanos si han sido cazados por un diente de sable? Que puede ser que la ecuación caza-restos no sea la correcta. Puede ser que un animal grande haya cazado a un ser humano, lo haya matado y se lo haya traído a su cueva y se lo haya comido. Y entonces en este caso no es la casa, es el banquete, es lo que se ha comido el animal. Y entonces esas son un poco las reflexiones que hacemos con ellos. Os viene muy de ayuda, es muy de ayuda, insisto, Sapiens de Harari, que trae algunos de estos ejemplos que luego nosotros podemos robar, además de los libros de referencia. Os dejo vivir, que hemos hecho un poco extra y ampliamos la información en la plataforma, ¿de acuerdo? Domenico, Dime. ¿nos vas a pasar tú las líneas de tiempo ya que son tan difíciles de encontrar? Toda la información que está, sí. Reproducirla, os puedo decir a quién comprársela, pero
una sé solo quién la vende en italiano, una sé solo quién la vende en inglés. Creo que lo que también se puede hacer es el dibujo digital y imprimirla en lona. Suele costar unos 100 euros aquí en España. La Vale, italiana, pero por no ejemplo, tienes costaba 100 euros. Es el un material en documento sí y la que impresión vamos digital. pegando las páginas o algo así. Eso es lo que hacen muchas personas que también sale igual de bien y salen como los póster, que son diferentes partes Sí. plastificadas. No es tan gustoso como un rollo, pero funciona a la mar de bien. Y entonces Vale. pones uno al lado del otro. Tengo incluso unas compañeras en Galicia, ¿no? Que lo tenían hecho todo a mano. Ahí tienes que tener mucho cuidado porque era de papel, pero sale igual de bien. Sí que hace falta un poco de, como se suele decir, de mano izquierda de artista. A mí me cuesta un poco, dibujo mucho, pero no siempre. Algunos niños de tercero dibujan mejor que yo, por razón, Mm. pero sí puede ser una alternativa. Porque vosotros, ¿cómo lo habéis hecho en el colegio? En el colegio tenemos las primeras, tenemos la de los seres humanos y la de los primeros, no, la de los seres vivos y la de los primeros seres humanos, la primera y la segunda, porque son dos, que a raíz de hacer la formación aquí en Cataluña, les han pedido al centro y después de tiempo se lo han dado. Y entonces lo han impreso, le han dado en catalán. Y la española también, creo que viene de una versión digital que luego han impreso. Yo, por ejemplo, la italiana, la ha creado una italiana, la segunda, que a mí me gusta más que la catalana, sinceramente, más detallada, eh, y la ha hecho a ella. La ha hecho a ella, la vende por 100 euros, y, La pero ahí en vende. italiano. Y si le dieses los nombres, ¿la podría modificar, tú crees o no? Por un módico precio de 125 en vez de 100, de 100. Podría ser, os puedo ¿No? poner en Digo contacto con porque, ella. Sí, claro, sí, y tanto, y vale, tanto. Es más, es uno de los asuntos pendientes que la quería hacer yo, en el sentido que está hecha, no la tenemos, pero hay mil cosas y sí, la podemos hacer, ¿eh? Yo le pregunto a Chiara, que lo claro. hace por amor al arte, porque ella en italiano la hace, la envía muda, hablada y con las partes móviles. Qué Y guay. cobraba 100 euros. Es que esto es el nivel Es un coste regalo. amor al Eso. arte. Entonces, hablaré con ella y a ver si podemos hacer el archivo digital de la segunda. La tercera es otro apaño a hacer, pero lo Vale. hablamos, ¿de acuerdo? Y a ver cómo la Mm. podemos sacar. Yo la foto donde se destacan todos los puntos, pues la doy, por supuesto. Vale, ¿De acuerdo? pues muchísimas gracias. Gracias por estar Chao. aquí. Un abrazo. Un beso. Hablamos por la plataforma. Chao. Gracias.